La crónica en televisión. Origen. Empecemos diciendo que la crónica es un relato que siempre ha existido desde el inicio de los tiempos. ¿Por qué? Porque el hombre siempre busca contar sus historias y también siempre el hombre buscó la forma de transmitir los hechos que le sucedían a diario. Claro que la crónica, cuando se estructuró, empezó a separarse del mito y de la religión. La crónica entonces se alejó de los hechos cotidianos y se ocupó también de contar lo que había pasado. Un apunte interesante: los libros de crónicas o paralipomenos de la Biblia, que datan allá del año 3300 a.C., que tiene un autor conocido como el cronista, porque en realidad no se sabe quién fue el que la escribió. El apunte importante de este cronista es que ya él incluía comentarios suyos dentro del escrito y daba protagonismo a hombres y situaciones según su apreciación. O sea que ya era un escrito que iba guiado directamente por el cronista. O sea, ahí lo que estaba era mostrando sus impresiones. Es un apunte llamativo y que tiene que ver con la Biblia. El origen. El origen de la crónica de TV tiene que ver con la crónica literaria. Primero fue crónica literaria y después fue crónica para televisión. La palabra crónica viene de la voz griega cronos, que significa tiempo. Es un género literario en el cual el cronista relata hechos históricos según un orden temporal. En sus comienzos la crónica fue utilizada para transmitir el conocimiento histórico. Y luego las temáticas fueron más variadas, cada vez fueron más diversas. Como no queremos extendernos en la parte histórica, ni queremos extendernos en la parte literaria como tal, vamos a comenzar ya directamente a hablar de la crónica en TV. Digamos que la crónica en televisión es una información real de corte periodístico en el que el cronista expone sus impresiones sobre lo que se investigó y se va a narrar. Vea que estamos hablando de las impresiones del que está escribiendo. Son las impresiones del investigador o las impresiones del periodista. Esas impresiones son las que van a guiar el relato. Ahora sí, comencemos a hablar de la crónica en televisión. La crónica y la televisión. Hablemos un momento de los objetivos de la televisión para ver cómo afectan a la crónica. Primero, la función de la televisión es entretener, educar e informar. Eso quiere decir que una crónica para televisión debe tener, entre comillas, esos objetivos. La televisión es el medio de comunicación con mayor influencia frente a los otros medios masivos. Primero llega la radio llega a la mayor parte del público. La televisión viene en segunda instancia. La televisión también tiene mucha influencia porque básicamente la gente, cuando ve algo en televisión, siempre piensa que es verdad. Es uno de los medios masivos más poderosos que existe. La crónica periodística ha trascendido de la prensa a la televisión como producto audiovisual. Vea que estamos repitiendo que la crónica comienza como un producto literario y después se convierte en un producto para televisión. La crónica como espacio televisivo también debe vender, y para vender necesita tener pautas comerciales. Y finalmente necesita cautivar, que son tres de los objetivos que tiene la televisión. La crónica en televisión en Colombia. Vamos a remontarnos a 1976 con Germán Castro Caicedo en un programa que se llama Enviado Especial, que duró 16 años al aire. Un programa que cuenta las vivencias de un país, pero desde el punto de vista del periodista. Su lema era hecho desde la gente y para la gente. 16 años al aire. Otro programa muy importante que era de crónica en Colombia es, bueno, este mismo programa tuvo varios nombres. Su director era Héctor Mora.
Héctor Mora comenzó con un programa que se llamaba Crónicas de Viaje, que después se convirtió en Cámara Viajera, luego se convirtió en Pasaporte al Mundo y finalmente se llamó El Mundo al Vuelo. Duró 20 años al aire. En este programa se viajaba a diferentes países para mostrar la cultura de esos países al pueblo colombiano. Su lema era Viajando alrededor del mundo. Otro programa muy importante de crónica en Colombia es Séptimo Día del canal Caracol. Su director, Manuel Teodoro Bermúdez. Este programa constaba, creo que todavía consta de 3 bloques de información. Primero, temas de actualidad que generan polémica. Otro bloque estaba dedicado a la crónica periodística. Y el tercer bloque estaba dedicado a la denuncia. Ese tercer bloque hizo que este programa cogiera mucho auge en la población, gracias a la denuncia social. Otro programa muy importante es Especiales Pirri, del canal RCN. Su director se llama Guillermo Arturo Prieto Larrota, más conocido como Pirri. Ahí mostraba temas de realidad nacional e internacional. Este programa en 2008 se convirtió en El Mundo según Pirri y después este mismo programa se convirtió en Especiales Pirri. En Especiales Pirri ya las investigaciones eran mucho más profundas y rigurosas, eran más centradas en la investigación. Básicamente el guión se centraba más en relatar y en contar lo que estaba sucediendo que en editorializar. Cuando estoy hablando de editorializar, estoy hablando de que el periodista participaba mucho con su opinión en la historia. Ahora sí vamos a nuestra parte interesante que tiene que ver directamente con la clase. Producción de la crónica en televisión. ¿En qué consiste la producción en la crónica en televisión? Bueno, la producción es muy importante. Mira, el proceso de producción en TV es indispensable para sacar al aire el producto. Sin producción no va a existir producto nunca. El productor. ¿Qué hace el productor en televisión? El productor en televisión es diferente al productor de cine. Se parece, pero no trabajan igual. Vamos a ver cómo trabaja el productor de televisión para llegar a realizar una crónica. Primero, el productor es el ejecutor de las ideas del director y de los demás miembros creativos del programa. ¿Cuáles son sus deberes? Plantear estrategias, organizar funciones e información, planear y administrar todos los recursos humanos y técnicos y organizar todo para que se aproveche el máximo los recursos. O sea que el grupo tenga la mayor eficiencia con los recursos que tenga. El productor determina qué es lo más conveniente en términos económicos sin afectar la calidad del producto, reduciendo así el riesgo al fracaso del programa. Puede también organizar toda la información y los requerimientos del equipo de trabajo. ¿Para qué? Para buscar mejor eficiencia en el equipo. ¿Cómo es el flujo de trabajo del productor? El productor trabaja ¿con quién? Con todos los miembros del programa. Entre el productor y los miembros del programa existe algo que se llama necesidades de producción. Y entre el productor y los miembros del programa también existe algo que se llama requerimientos del productor. ¿Cómo funcionan? Bueno, el productor hace requerimientos de producción a los miembros del programa. Le dice que necesita planos, cuándo los necesita, cuándo deben terminar el guión, etc. Y los miembros del programa presentan necesidades de producción. O sea, necesitan viáticos, necesitan cámaras, necesitan fuentes, cómo contactar algunas fuentes para hacer entrevistas, etc. Para eso necesitan al productor. Entonces, este es un flujo de trabajo circular entre el productor y los miembros del programa. Se necesitan mutuamente.
para que la planificación y la organización tenga eficiencia. Entonces, es un deber directamente del productor siempre estar planificando y organizando para buscar la eficiencia de los miembros del programa. Es una eficiencia general que corre bajo la batuta de Yen del productor. El productor debe tener toda la información del programa porque el productor en este tipo de programa es muy importante, es un miembro directo del grupo. Debe tener toda la información de las tareas de los demás miembros del equipo, como lo dije, para buscar mejor eficiencia. Él debe saber cuáles son los talentos más apropiados para determinada situación y para determinado objetivo. Además de tener todos los requerimientos que necesiten esos técnicos y esos talentos para poder lograr el objetivo final. Debe comprender los dos deberes anteriores para poder hacer un mejor trabajo. ¿Para qué? Para lograr mayor eficiencia, que es su objetivo principal. Trabajar con un determinado dinero y lograr que con ese determinado dinero se logre la mejor eficiencia para llegar a los objetivos finales de la crónica. Además, debe vender el proyecto. ¿A quién le vende el proyecto el productor? A los patrocinadores. Necesita por eso el productor saber de presupuesto, crear un presupuesto que sea creíble para que luego se haga realidad. Por eso el presupuesto debe estar aterrizado para que luego se haga tangible, para que esas personas que vayan a patrocinar entiendan con claridad en dónde van a invertir su dinero. Puede ser un patrocinador, o sea, pueden ser los comerciales de televisión, pero los patrocinadores también pueden ser las empresas televisivas de Colombia, las productoras de Colombia, las empresas grandes, RCN, Caracol. Debe saber conseguir también material autorizado. Material autorizado son imágenes. ¿Por qué? Porque necesitamos los derechos. A veces lo que toca es comprar las imágenes. Entonces él debe saber dónde conseguir ese material autorizado. Una parte muy importante en la crónica para televisión son las fuentes. Entonces hablemos del manejo de fuentes en la crónica para televisión. Cuando me estoy refiriendo a fuentes, estoy hablando de dónde vamos a traer la información que necesitamos para construir la crónica. Entonces existen las fuentes primarias y las secundarias. ¿Qué son fuentes primarias? La fuente primaria es aquella que está informada por su propia participación en el hecho, como parte participante o como testigo de lo que ha ocurrido. Son directamente los testigos, las personas de primera mano, las que vieron el hecho y que lo están narrando. Directamente las fuentes primarias son las fuentes del investigador. La persona que está investigando directamente trata con las fuentes primarias. Las fuentes primarias son los personajes directos, los que estuvieron en los hechos y los testigos. Las fuentes primarias sirven principalmente para construir el discurso narrativo de la historia. Son indispensables las fuentes primarias para la crónica en televisión. De aquí vamos a contar la historia desde el punto de vista del periodista y de los directamente participantes en los hechos. Fuentes secundarias. Las fuentes secundarias son aquellas que interpretan, ponen en contacto y analizan las fuentes primarias. ¿Cómo así? Bueno, en realidad las fuentes secundarias son las entes oficiales, ministerios, la policía, el ejército, la fiscalía, etcétera. Todas esas fuentes que son oficiales. ¿Por qué? Por ejemplo, si un ciudadano mata a otra persona, ¿quién tiene la información primaria? La policía, en los juzgados, etcétera. Esas son las fuentes oficiales. Estas sirven como medio para obtener autorizaciones e información que ayude a darle fuerza y credibilidad a la historia que se está contando. Eso sería como lo principal cuando estamos hablando directamente con las fuentes oficiales, que le den credibilidad a la historia. Por ejemplo,
Vamos a ver el investigador y el productor al mismo tiempo. Cómo manejan sus fuentes. El investigador, su fuente directa es el preso. Y como el preso es el que participó directamente en los hechos, eso es una fuente primaria. Como estamos hablando del mismo caso, el productor necesita hablar con el departamento de prensa del instituto carcelario. ¿Para qué? Para que nos den la entrevista con el preso. Directamente el productor entonces está hablando ¿con qué? Con las fuentes secundarias, o sea, con las entidades oficiales. Puntos importantes. En la crónica las fuentes oficiales nunca van a ser las principales. Las más importantes son los protagonistas de las historias. Primero son los testimonios de los protagonistas y en segunda importancia se corrobora con fuentes oficiales si se puede. A veces la fuente oficial no nos sirve para corroborar la historia, porque a veces la fuente oficial no tiene claridad en la historia. Por su radio de acción e intereses sociales, las fuentes se pueden clasificar como públicas, cuando administran la cosa pública para el bienestar de la comunidad. Son fuentes públicas. Fuentes privadas son los individuos o personas morales, o sea, personas que tienen buen comportamiento, que se dedican a la producción de bienes o servicios por los cuales tienen beneficio económico, como las empresas. Y fuentes sociales son personas físicas o instituciones que se asocian sin objeto de lucro para defender sus derechos políticos, económicos y sociales ante el gobierno y los particulares. Estas son las asociaciones sociales. Esas asociaciones, por ejemplo, las asociaciones por la paz, son sin ánimo de lucro y son para defender derechos políticos y económicos ante el gobierno. O sea, son, por su interés social, son fuentes sociales. Entonces, las fuentes principales del investigador son las sociales. ¿Por qué son las sociales? Porque estas buscan ser escuchadas por los dirigentes o por las organizaciones que les pueden brindar ayuda. Por eso siempre las fuentes del investigador van a ser las sociales, porque esas son las que necesitan ayuda, necesitan representación, necesitan una voz. Es importante tener claro que en el manejo de fuentes se busca objetividad en busca de la verdad. Objetividad, no subjetividad. La información que es suministrada por la fuente no puede ser considerada absolutamente verdadera y debe compararla con otra. No puede caer en exceso de confianza. Mejor dicho, debemos mostrar los dos puntos de vista del mismo problema para que la persona que está viendo la crónica tome una posición respecto a lo que está viendo. Es difícil ser objetivo, pero es lo que se trata de hacer cuando se muestran los dos puntos de vista. Fuentes alternas. Directamente, a veces, la versión oficial sobre los hechos no siempre coincide con la realidad. De ahí la importancia de tener siempre unas fuentes independientes. Fuentes independientes. Existen grupos periodísticos que sirven de fuentes. Hay asociaciones periodísticas que sirven de fuente. A veces la fuente oficial está viciada por X o Y motivo. Y entonces, ¿qué le toca hacer al investigador? Ir a una fuente alterna. Una fuente fidedigna. Una fuente confiable. La producción debe mantener una independencia con las fuentes. Es decir, no puede ceñirse a lo que la fuente quiere informar. Debe haber un distanciamiento entre lo que se necesita informar y entre lo que la fuente quiere decir. Por último, profesionalización de las fuentes. ¿A qué me refiero con profesionalización de las fuentes? A que debemos tener un archivo de contactos siempre. Un archivo de contactos fidedignos y directos
para no perder tanto tiempo en las fuentes. Esta es una de las partes más difíciles para la construcción real de la crónica, tener las fuentes de dónde traer la información. Otra cosa, a veces podemos tener muchas fuentes, pero todas las fuentes no nos sirven para el tema, porque de pronto cuando ya llegamos a la fuente nos damos cuenta de que esa persona no es tan elocuente para las entrevistas. La entrevista en la crónica para TV. Algunos puntos importantes de la entrevista. El periodista investigador lleva preparada la entrevista con intención investigativa. Ya sabemos cuáles son los puntos de la entrevista. Nosotros entregamos la entrevista antes con las preguntas y se le dice cuál es el objetivo que se está buscando con esta entrevista y hacia dónde va. La siguiente idea es muy importante. Para que aparezca un full del personaje, ha de tener mucho más sentido dicho por el interesado que expresado por la pluma del periodista. Mejor dicho, cuando mandamos un full directamente de los entrevistados, es porque es muy importante ver cuál es la apreciación de él y no necesita la interpretación del periodista, sino que va directamente como lo dijo el entrevistado. Entonces hay que estar pendiente de que se busca y que se quiere contar lo que nos quieren decir. Entre comillas, el periodista investigador hace una interpretación escrita de lo dicho. A veces el entrevistado dice demasiadas cosas y como no tenemos tanto tiempo en la crónica, toca hacer una interpretación en voz en off de lo que quiso decir. De todas maneras, hay frases o expresiones claves que se deben siempre preservar para mantener el contexto de lo que se está diciendo y que también se entienda que son palabras directas del personaje, para no perder esa esencia. Entonces, no es lo que nos dicen tal y como nos lo están diciendo, sino el cómo lo vamos a contar, cómo nosotros vamos a contar eso que nos dicen. Eso es lo que le va a dar ese sabor a la crónica, cómo nosotros contamos lo que nos están diciendo. A veces podemos tener muchas entrevistas dispares, pero gracias a lo que hacemos en la voz en off, ya todo cobra más sentido y también cobra una dinámica más interesante para las personas que en el futuro verán la historia. Hemos llegado a una parte muy importante que es el guión en la crónica para TV. El guión, va por distintos escenarios en la medida que va contando los hechos de manera lógica. Es una historia que se va contando los hechos y lo hace de una manera muy lógica para que el televidente no se pierda. Hay dos clases de narración en la crónica. Estamos hablando del guión. Una, cuando la historia gira en torno a un protagonista o a varios protagonistas. Y dos, en la que el suceso es el personaje central y alrededor de él se estructura la investigación y la historia. A veces la crónica directamente es de un hecho que pasó o un hecho que tiene que ver con la realidad. También puede pasar que pasan las dos cosas. Estamos contando la historia de un protagonista. ¿Para qué? Para relatar un hecho. La narración está unida a una noción de tiempo. Lo principal es que las acciones hagan que la historia avance y que se entienda que está transcurriendo un tiempo. La narración necesita actores que produzcan o sufran cambios. Mejor dicho, necesitamos ver a un personaje que se va transformando, a un arco de transformación en el personaje. Hace más interesante la crónica que ver un personaje plano que no le pasa nada. Debe estar hecho con un lenguaje claro que entienda la gente común. Como la crónica es para televisión,
para que llegue a la mayor parte de la población, se necesita utilizar un lenguaje común, mejor dicho, un lenguaje que entiendan todos. Entonces, el libreto de la voz en off de la crónica debe estar hecho en un lenguaje claro. Las temáticas tienen que ver con los personajes directamente. Nosotros nos sentimos identificados con ese personaje porque estamos viendo todos los problemas que tiene y a veces esos problemas nos afectan directamente a nosotros. Entonces nosotros nos identificamos con toda la problemática que tiene ese personaje. Las temáticas son cotidianas para reflexionar y para cuestionar la realidad. No simplemente contamos, sino que siempre estamos cuestionando lo que está pasando. Eso hace que sea más interesante. El cronista se inmiscuye en la historia, el investigador, el periodista se inmiscuye en la historia. Él la está contando, él la está viviendo. El guión es la voz del periodista que la escribió. Mejor dicho, es su punto de vista. Ese investigador, ese periodista, él está viendo y nos está relatando lo que está pasando a su alrededor. Eso hace que nosotros nos sintamos dentro de la historia, vivamos la historia que él vive. Las intervenciones de los protagonistas son para reforzar lo que dice la voz en off y no al revés. ¿Por qué? Porque es que contamos la historia es a través de la voz en off. Entonces, cuando aparecen las entrevistas, lo que hacen es apoyar lo que está diciendo la voz en off. La voz en off es la historia como tal, es lo que hila la historia. Es la voz del periodista. Lo usual para escribir una crónica es una semana. La crónica en televisión es una información real de corte periodístico en la que el cronista expone sus impresiones sobre lo que se investigó y se va a narrar. Nunca se les olvide eso. Dos aspectos fundamentales de la narración en la crónica. La crónica debe ser verídica porque debe ajustarse a la verdad, pero sin cambiar a los personajes. Debe ser la voz de los que no la tienen. Ahí estoy hablando del sentido social de toda crónica. Una verdadera crónica, como habla de problemáticas, se convierte en la voz de aquellas personas que no son oídas. Aquí tenemos un esquema básico de guión de crónica. Como estamos hablando de libreto, estamos hablando más de escribir la voz en off. Para ser un poco más profesionales, este sería un guión un poco menos elaborado y sería como la primera visión de guión que tenemos. Aquí en sonido colocaríamos la voz en off. La voz en off, que es importante, es lo primero que se hace. Bueno, ahora vamos a eso. Primero hacemos la voz en off. Aquí ponemos los títulos y los números de página. Aquí podemos poner por secuencias, porque básicamente en la crónica hay bloques que tienen que ver con partes. Entonces en la crónica se hacen más como bloques informativos. Entonces lo podemos poner por secuencias. Acuérdense que una secuencia está formada por escenas. Aquí en esta línea podemos dividir en escenas. Y aquí lo que necesitamos de imagen. Primero escribiríamos el libreto, o sea, escribiríamos la voz en off primero. Después colocaríamos las imágenes que necesita esa voz en off. Y lo dividiríamos por bloques. Mejor dicho, por secuencias. Estas secuencias están divididas ¿en qué? En escenas, si queremos hacerlo así. Porque este es un formato libre que podemos variar dependiendo de la crónica que estemos realizando. El mismo formato lo podemos hacer más elaborado cuando ya tengamos entonces la voz en off lista, para entonces sí tener un guión un poco más preciso en el cual tengamos secuencias, escenas, planos, descripción del plano o de algo que tenga que ver con la imagen, sonido o voz en off y una o dos líneas con efectos visuales
o efectos de audio. Y como siempre, títulos y páginas. En la televisión todo debe ser registrado por una cámara, y si no se ve, es como si nunca hubiese sucedido. Entonces, como estamos hablando de una crónica para televisión, se necesitan muchas imágenes para llenar esos espacios. No nos podemos quedar narrando sin mostrar. Lo que podemos mostrar no necesitamos estar describiéndolo. Eso le da más fuerza a la crónica. Realización de la crónica en televisión. El realizador. El realizador debe ser capaz de involucrarse en la historia y que pueda entender a los personajes a través de su lente. El realizador es el que hace la historia con sus equipos, con sus herramientas. Debe tener una sensibilidad especial para poder captar la esencia de lo que él está contando o de lo que se trata de contar en esa crónica. Debe estar atento por si sucede algo inesperado y debe ser muy creativo. Debe estar pendiente porque él es el que está haciendo los planos. Él también tiene un equipo para que le haga audios. Debe buscar todo el tiempo nuevas estrategias para ayudar a una narración diferente. Hay realizadores de realizadores que le dan una dinámica y una identidad a cada historia que estamos contando en la crónica. Un realizador es autónomo en las grabaciones, porque en la crónica el realizador no necesita a un director o a un periodista que le esté diciendo cómo debe grabar. Él decide cómo debe quedar plasmada la historia en imágenes. Ahí no necesita que, el periodista le puede dar algunas opiniones, o el director, pero no necesitan estar encima de él. Él es el que va a hacer los planos y él es el que sabe cómo va a interpretar lo que le piden como imágenes. Pero él siempre debe trabajar con el investigador para unificar las ideas. Sí, se reúnen. Yo creo que ahora debemos hacer planos de esta manera, o hacerlos más generales, o hacer planos cerrados. Son opiniones que deben compartir los dos. Realizador en el campo. O sea, ya el realizador en su trabajo físico. El realizador debe captar la esencia de un momento, porque es que él no tiene miles de oportunidades para grabar. Tiene que grabar en ese momento, porque es que el trabajo en la crónica, de pronto llevamos una idea para grabar, pero cuando llegamos al sitio pasan cosas, suceden hechos. Entonces ahí el realizador tiene que tomar la decisión de grabar y cómo lo va a hacer. No es posible, en la mayoría de los casos, estar repitiendo tomas. Por eso el realizador utiliza un equipo liviano, cámaras, luces y capturadoras de audio que sean livianas, porque él se tiene que estar moviendo mucho y tiene que trabajar largas jornadas. Y también necesita un equipo que se active rápido, que no tenga que elaborar, que colocar lentes, que colocar trípodes, que sean muy pesados, que hagan que él pierda tiempo para grabar. Él necesita que su equipo pueda grabar lo más rápido posible. Por eso sus elementos de trabajo son livianos y a veces utiliza desde equipos semiprofesionales a equipos muy profesionales, pero que sean livianos. ¿Qué tipos de encuadre utiliza el realizador? Básicamente el realizador es muy académico. De recomendación es que el realizador sea muy académico, porque cuando no es académico es posible que la forma en que hace los planos entretenga mucho a la persona que está viendo y desvíe su atención acerca del mensaje principal. Cuando estoy hablando de que sea muy académico es que él utilice la ley de tercios, que es como lo más corriente que él utilice, la ley de tercios, para poder cuadrar los puntos de interés en donde se necesitan. La ley de tercios nos va a ayudar a crear cierta distancia con el personaje. También nos va a ayudar la profundidad de campo para separar al personaje del fondo. Movimientos que utiliza, los movimientos que debe utilizar él deben ser fluidos y precisos, a menos que
exista demasiada acción y entonces ya la cámara le toque grabar así porque ese acontecimiento es muy importante para la historia. Los movimientos, lo normal es que sean descriptivos, mejor dicho, alrededor del personaje, panorámicas para mostrar el entorno, seguimientos al personaje. El personaje está mostrando el ambiente, está mostrando un contexto y la cámara lo sigue. Y seguimientos para detallar varias partes del protagonista o del personaje. Directamente la cámara secciona al personaje y te muestra lo que está haciendo con las manos, cómo está mirando, cómo está vestido, etcétera. Son imágenes para contextualizar. Tipos de planos: planos tradicionales, primer plano, plano medio, los planos que nosotros conocemos como planos académicos. Eso sí, necesitamos muchos planos para que el proceso de montaje sea más dinámico. Efectos: algunos efectos que se utilizan mucho son el time lapse, la grabación de secuencias en un mayor formato. Dicho, tenemos unas secuencias que tenemos grabadas con cámaras de cine para utilizarlas en las recreaciones de los personajes. Cuando estoy hablando de recreaciones, son situaciones que ya pasaron en el tiempo y no existen planos, entonces se hace una recreación de ese acontecimiento. Son secuencias recreadas de situaciones. Por ejemplo, si algo pasó en el pasado, lo que se hace es una recreación porque no existen imágenes de archivo de ese momento. Y también secuencias conectoras y contextuales. Hay planos que sirven para connotar ideas. Por ejemplo, el plano de un arma, el plano de una gota de sangre, el plano de unas sirenas de policía un poco desenfocadas. Esas son secuencias que nos sirven para conectar. Como la crónica está hecha por bloques o por secuencias, necesitamos conectar esas secuencias y a veces lo hacemos con planos que nos denotan ideas. Organización de los procesos de producción de la crónica. Para organizar esos procesos lo que necesitamos son los formatos. Los formatos son los papeles. Los formatos son herramientas que le facilitan la solicitud de materiales para el funcionamiento del programa y que ayudan a organizar la información. Los formatos son esos papeles que nosotros necesitamos para hacer las solicitudes de los materiales que necesitamos para grabar. ¿Y sirven para qué? Para organizar la información. Entonces hay papeles para solicitar servicios, para solicitar materiales, para solicitar transportes, equipos, para solicitar uso de imágenes, para solicitar presupuestos, tiquetes, viáticos, y hay papeles para casi todo cuando queremos ser organizados. Entramos a una parte importantísima que es la dirección de la crónica en televisión. En la dirección de la crónica se mezclan dos conceptos importantes, lo que es la crónica escrita con la crónica audiovisual. Ellas dos se mezclan ¿en dónde? Se mezclan en una persona que se llama el director. El director, él es el que escribe el libreto, él escribe la voz en off. Un libreto, escribe la voz en off. Y ese libreto es la visión de la historia de él. Mejor dicho, es como él quiere que sea vista la historia en televisión. Cómo quiere que quede. El director es el que decide cuáles son las historias que se van a trabajar. Asigna a los investigadores las temáticas a trabajar cuando él no es quien las realiza. Él tiene unos investigadores que trabajan con él es el director, él les da temas a los investigadores para poder armar la historia. Él está al tanto de los avances de investigación y realización porque él es el que va a construir el libreto final. O sea, él puede tener 3, 4, 5 investigadores
a los cuales él le dio temas y él es el que va a armar el libreto en general de todo el programa. Decide cuándo será la emisión del capítulo del programa, cuando él considera que ya está listo. O sea, como él primero escribe el libreto y después del libreto se hace la voz en off, y sobre la voz en off que se hace la edición. Cuando ya termina el proceso de edición, que él se siente satisfecho, es que él decide cuándo será la emisión del programa. El investigador. El investigador es el responsable de terminar y proveer la investigación. De él es en verdad la obra. Mejor dicho, el investigador es el periodista. Y el director, él es el que crea todo el programa. El investigador es el periodista que va en busca de las historias. Es el que tiene información directa de su fuente. Es el que está siempre hablando con los personajes responsables de la historia. El investigador tiene rigor periodístico. Mejor dicho, tiene fuentes confiables, porque es que él está buscando es la verdad. Él necesita que sea verdad y que sea comprobable, que sea verídico lo que está contando. Como está buscando la verdad, él necesita objetividad. Mejor dicho, si él tiene un tema, siempre va a contrastarlo. Va a tener los que apoyan la historia y los que están en contra de ella. O sea, tiene siempre mínimo dos puntos de vista de la misma historia. El investigador, él hace también una estructura con las fuentes para crear las secuencias que se necesitan para contar la historia. Entonces, para poder lograrlo, él planifica una serie de grabaciones y viajes que le van a servir para complementar y darle mayor veracidad a la historia que él está contando. El investigador apoya su historia en testimonios, secuencias grabadas, cifras estadísticas de fuentes oficiales, información oficial, puntos de vista en pro y en contra de la idea, y proyectos que se vienen desarrollando para solucionar el problema que tiene que ver con la historia. El investigador debe tener responsabilidad social, llamar la atención siempre sobre un problema. Cuando hablo de responsabilidad social, es como la responsabilidad que tiene contar historias, porque a través de las historias mostramos los problemas cotidianos de personas que no tienen voz en la sociedad. O sea, hay problemas que están olvidados. ¿Y qué hacemos como cronistas? Nosotros los mostramos para que llamen la atención y también para que las entidades que pueden solucionarlo los vean y, entre comillas, podamos buscar un tipo de solución. Estamos hablando de la dirección. Mire, si el director es el libretista de la obra, él puede estar ausente del lugar de los hechos. ¿Quién está en el lugar de los hechos? El investigador. Y el director puede estar en estudio si quiere. No necesariamente tiene que ir al lugar de los hechos. ¿Quién está en el lugar de los hechos? El investigador. ¿Quién es el investigador? El periodista. Entonces, es el investigador el que está en el lugar y el director sería siempre el escritor de la historia en general. Repito que el director puede tener varios investigadores. ¿Investigadores quiénes son? Los periodistas. El director puede tener varios periodistas haciendo las investigaciones para que él construya toda la historia. Por eso es que el director puede estar ausente y entonces él sería el escritor. El escritor, esa persona que hila todos esos temas para crear una sola historia. ¿Cómo trabaja el director con su equipo? Esto es muy interesante. Miren los pasos que se siguen para llegar a construir la crónica. El director necesita trabajar con sus fuentes. ¿A qué me refiero con sus fuentes? Me refiero al investigador. ¿Qué le aporta el investigador al director? Le aporta sus impresiones sobre la historia, crea subhistorias para enriquecer la principal. Eso le sirve al director para que la historia sea más rica. Mantiene al director al tanto de los detalles más relevantes de la historia para la construcción. Acuérdese que el director es el que va a construir el libreto general de la historia. El director también necesita una transcripción completa de las entrevistas y los sucesos
y de todo lo que se ha grabado. El director necesita tener todos esos contenidos. Esos contenidos se los aporta también el investigador. Le aporta una transcripción de todo lo que está grabado y todo lo que él ha investigado, además de sus puntos de vista y de sus impresiones, para que el director pueda escribir el libreto general. Con esas impresiones se crea un texto final. Ese texto final es una transcripción completa. La transcripción sirve para organizar los contenidos, organizarlos en secuencias, en escenas, como quiera, pero sirven para organizar los contenidos y que tengan sentido a la hora de volcarlos como libreto. En este texto final se selecciona lo que los personajes le contarán al público. Y el texto final tiene la historia que se quiere contar, las impresiones y las declaraciones de los protagonistas. Con este texto final se hace la escritura del libreto. ¿Quién la hace? El director, basándose en todo lo que he dicho. Después que se tiene el libreto, entonces viene la grabación de la voz en off. ¿Cuál es el objetivo de la voz en off? Sirve para conectar las secuencias. Fíjense que estamos en la crónica, hacemos como bloques temáticos y necesitamos conectarlos. ¿Cómo los conectamos? Con la voz en off. La voz en off es como una especie de guía a través de todos los temas de la crónica. La voz en off también le da identidad al programa. Como sea el estilo de la voz en off, le da una identidad específica al programa. La voz en off sirve para despertar emociones y sentimientos. No necesitamos que la voz en off sea plana, sino que se sienta muy real. Se sienta como una persona que está viendo y contando lo que está pasando a su alrededor. Se sienta muy coloquial. La voz en off sirve para informar al público y sirve para informar para que el público tenga de dónde escoger. O sea, le damos mucha información para que el público pueda crear su propio criterio acerca de lo que está viendo. La voz en off también editorializa, porque es como el punto de vista del que escribe. Entonces puede criticar o afirmar lo que está contando. Un apunte importante es: el exceso del manejo de la voz en off es perjudicial. ¿Por qué? Porque es que no da respiro a que las personas que están viendo la crónica puedan pensar por sí mismas, porque lo está bombardeando la voz en off a cada rato. Necesitamos dar espacios para que las personas puedan pensar en lo que están viendo y crearse su visión personal de los hechos. Entonces, ya con esa voz en off se hace la edición de la crónica. Se hace entonces la edición directamente sobre la voz en off. ¿Por qué no hay mayor producción de crónica audiovisual en Colombia? Bueno, parece que no hay suficientes propuestas serias para crear nuevos programas de crónicas para televisión. Existe la idea en Colombia que a la gente le aburren los programas que tengan corte documental. Y principalmente los canales no quieren arriesgarse. Prefieren estrategias ya corroboradas para producir dinero, como los realities, que son, según ellos, menos riesgosos. A mí me parece que ahí se está subestimando al televidente colombiano.